sucedió el 5 de abril? A ver, por ahí algún voluntario más. Las dos señoritas han dado buenas respuestas, ¿ah? Pero en el video han hablado de varias cosas, no solamente de eso, han tocado varios temas. ¿Qué sucedió el 5 de abril, muchachos? ¿Qué sucedió el 5? César Ortega, te escuchamos. Las Fuerzas Armadas obligaron al can- a la Antena 1 que cerraran la transmisión. Las Fuerzas Armadas, como bien mencionaba la periodista, ingresaron a muchos canales, muchos medios de comunicación, medios de prensa como Antena 1, y los obligaban a cortar su transmisión en una clara muestra de autoritarismo, ¿no? Algo que no se debe volver a repetir jamás. ¿Te imaginas que la prensa fue tan importante en algunos casos porque luego se supo lo de Vladimiro Montesinos, el famoso video del Vladi, ahora último lo de Vizcarra, lo de Odebrecht? O sea, es importante entender que uno puede o no puede estar de acuerdo con la prensa, pero es necesaria, ¿no? Es definitivamente necesaria. Al margen de que la prensa también ve sus propios intereses, pero es necesario el poder de expresarte libremente. Yo no puedo estar de acuerdo contigo, pero bueno, eso no quiere decir que no me interesa tu opinión, ¿no? Lo voy a tomar en cuenta, nada más. A ver, en el chat alguien me escribió por ahí. Mesa me dice, el 5 de abril Alberto Fujimori disolvió el Congreso, ya, y Antena 1 hicieron protesta, Montesinos pagaba sobornos, claro, por supuesto, Montesinos aparece también en el video entregando gran cantidad de dinero porque él compraba la línea editorial de los medios de comunicación, ¿no? Uno recuerda los años 90, y bueno, ustedes seguramente eran muy pequeños o de repente ni nacían, sus padres de repente eran bastante jóvenes quizás, lo pueden recordar mejor. Habían periódicos como El Chino, El Chuculum, ¿no? El Ajá, El Popular, que no tenían nada de noticia, de información. O sea, todo eso fue comprado por Montesinos y por Fujimori. Pérez Vázquez, te escucho. Profesor, tras el golpe de Estado del entonces presidente Alberto Fujimori, se estableció lo que es el gobierno de emergencia y la reconstrucción nacional. El golpe de Estado o el autogolpe Pérez fue nominado por el mismo Fujimori como el gobierno de reconstrucción nacional, ¿no? Así fue llamado. Y aunque resulte bien extraño y paradójico, había mucha gente que confiaba y quería a Fujimori, eso también hay que decirlo, ¿ah? Pero es que el peruano es así, pues, el peruano, ya te he dicho que el peruano no tiene mucho tiempo para poder investigar o leer. Y cuando no investigas o no lees, terminas por creer todo lo que escuchas o todo lo que ves, y no siempre eso es la verdad, ¿no? Entonces, la gente pensaba, igual que hoy día, que el problema era el Congreso y todo lo demás. El problema no es el Congreso, el problema son los que forman parte del Congreso, ¿no? Un tema de corrupción, un tema de en realidad, profesor, que se ha generado que mucha gente lamentablemente hoy día ya no cree en los políticos, pues. Y eso hizo que Fujimori tenga la capacidad de poder disolver el Congreso, ¿no? A ver, en el chat me está escribiendo alguien más. Rojas, la señorita Rojas me escribe. Se dice que Gustavo, acá está, Roja de Paz, se dice que también Gustavo Gorriti, ¿no? Gustavo Carrito, también, bueno, Gorriti, fue detenido porque tenía documento de carácter secreto de las Fuerzas Armadas. También Fujimori controla, claro, es cierto, Rojas, ¿no? No solamente se van a cerrar periódicos o prensa, se detienen periodistas, ¿no? De ahí que entiendas un poco la posición de Gustavo Gorriti en la actualidad. Ortega me escribe. Gustavo Gorriti, claro, también fue detenido. No solamente él, por ejemplo, Hildebrand se salvó de la muerte también, otro de los perseguidos. Entonces, con esto no quiero decir, profesor, que usted es lapicito corazón, para nada. Yo prefiero acercarme a la verdad, ¿no? Desde mi posición de docente. Acercarme a la verdad, y cuando hay que chancar a alguien hay que chancarlo, pero hay que chancarlo en base a los hechos históricos. Y lo que estamos viendo no es mi opinión, es la opinión de gente que ha vivido seguramente con mayor exactitud de esa época, porque yo en los 90 era un niño todavía, ¿no? Yo en realidad era un niño, recién estaba por nacer. Entonces, a partir de esta situación, nos lleva a la siguiente reflexión. El título de esta clase, chicos, es Reconocer la estructura y origen de la Constitución política. El 5 de abril Fujimori disuelve el Congreso con su clásica frase disolver. Y cuando él disuelve el Congreso, inmediatamente va a llamar a un nuevo Congreso que como resultado va a dar una nueva Constitución política del Perú, ¿no?
¿Y por qué la Constitución Política del Perú es importante? Bueno, la Constitución Política del Perú es importante porque es el documento que rige la norma de todos los peruanos, de todos, de todos. Muy bien, Mesa, Fujimori hizo un golpe de Estado, bueno, un autogolpe, ¿no? Entonces eso lo vamos a entender acá, mira. La Constitución Política del Perú entonces es la ley fundamental del Estado y de todos los estados modernos en realidad. Este documento contiene básicamente las normas, es todo lo que uno debe respetar, ¿no? Derecho a la vida, a la opinión, a la libertad. Contiene también todos tus derechos, obviamente lo he mencionado, y contiene los deberes, todo lo que un peruano debería hacer, como por ejemplo ir a sufragar, que es un deber y un derecho, ¿ah? Si tú no vas a sufragar, te cae una multa, por ejemplo, ¿no? Eso es un deber peruano cívico. Ya, todo eso está en la Constitución Política, ¿no? ¿Qué más? El origen de nuestra Constitución Política lo vamos a encontrar en el Congreso Constituyente Democrático. Eso es importante. El Congreso Constituyente Democrático del año 92 fue convocado por Fujimori y tenía una mayoría fujimorista, lo cual es grave, ¿ah? Un presidente no debe controlar el Congreso porque genera corrupción de todas maneras. Los poderes son independientes de por sí. Ese Congreso Constituyente tenía mucha gente ligada a Fujimori que se va a encargar de elaborar una constitución política, la constitución del año 93, ¿no? Entonces, profesor, Fujimori origina esta constitución a partir de un autogolpe, porque es un golpe de Estado cuando alguien te saca del poder. A Fujimori nadie lo sacó del poder, él se dio un propio autogolpe con la condición de cerrar el Congreso, de disolverlo, argumentando varias cosas. Lo cierto es que él quería tener el poder absoluto para poder hacer las reformas que él deseaba junto con Vladimiro Montesinos. Entonces, forma de poder constituyente. Para poder elaborar una constitución, ahora que estamos con esto, hay dos formas, solamente dos mecanismos. Mecanismo uno, una asamblea constituyente, que es lo que propone el lapicito, ¿no? La asamblea constituyente. ¿Qué significa la asamblea? La asamblea es la elección de representantes. Podemos elegir a profesores, a abogados, a barrenderos, a cobradores, a choferes, a cualquier persona, pero esta persona va a ser elegida por todos los ciudadanos con el objetivo de ¿qué? De elaborar una constitución política. Nada más. Ellos son elegidos para elaborar una constitución y luego la asamblea se disuelve. ¿Eso pasó con Fujimori? No. Con Fujimori lo que hubo era un congreso constituyente, que es otra cosa. ¿El Perú ha tenido asamblea constituyente en su historia? Sí ha tenido. En el año 1979, los peruanos salimos de la época militar de Velasco y de Belaúnde y de Morales Bermúdez, y para entregarle el pase a Belaúnde se elaboró una asamblea constituyente, ¿no? Donde se elaboró la constitución del año 1979 que tanto se habla. Entonces, muchos fueron elegidos y rápidamente dejaron también su curul porque solamente se elegía para hacer una constitución. ¿Qué pasó con Fujimori? Con Fujimori pasó otro mecanismo llamado Congreso Constituyente. Este Congreso Constituyente eran representantes elegidos por sufragio. Es decir, el pueblo los elegía, ¿no? El pueblo los elegía. O mejor dicho, el pueblo lo terminó por elegir, ¿no? Ahora, esta gente que entró con Fujimori elaboró una constitución, pero no se fue, porque en un Congreso Constituyente tú no solamente vas a elaborar la constitución política, tú también vas a aprobar otras leyes, ¿no? Eso fue lo que pasó con Fujimori. Entonces, los congresistas que entraron, ahí estaban Marta Chávez, Luz Salgado, Moyano y toda esa gente, profesor, la misma Hildebrand, profesor, todos ellos, ¿no? La hermana de César, por si acaso, no César, todos ellos entraron en ese congreso, elaboraron la constitución política del 93 y se quedaron para aprobar otras leyes, ¿no? Ahí está. Entonces, para hacer una constitución hay dos formas, mediante una asamblea o mediante un congreso. ¿Qué utilizó Fujimori? La del Congreso Constituyente. También fueron elegidos por sufragio, pero por ejemplo el pueblo, como siempre, termina eligiendo mal, ¿no? Y ahí se hizo de moda eso de los tuppers, de los almanaques, porque a la gente se le compraba así, ¿no? Se le entregaba un almanaque, un polo, un tupper, y la gente pensaba que ese era bueno y ahí hay que elegir, ¿no?
Ahí aparece un poco la cultura chicha, ¿no? El tema de Fujimori. Bueno, a partir de eso entonces podemos decir lo siguiente. La Constitución Política de 1993 presenta un origen, estimados y queridos alumnos. Vamos a ver por acá un momento. El origen de esta Constitución es el autogolpe del 5 de abril de 1992, ¿no? Un autogolpe en realidad que fue instaurado por Fujimori y, como bien dijo su compañera, lo va a denominar Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. Eso era lo que decía Fujimori, ¿no? Se llama gobierno de emergencia porque nos va a recuperar o sacar de la crisis que ha dejado Alan García. Así decía él. ¿Cuál era el objetivo de Fujimori? Pero Fujimori sabía que él no tenía mayoría en el Congreso y sabía que las reformas que él quiera hacer no las iba a poder hacer. Es como ahora, ¿no? Hay que ser muy tonto para creer que la señora K no es Keiko Fujimori. La señora K es Keiko Fujimori, definitivamente. Lo han dicho muchos, como por ejemplo Camayo, que está preso. Entonces la señora acá podría llegar a ser presidenta del Perú y tranquilamente podría controlar todo el aparato judicial y se salvaría de ir a prisión ella. Lo mismo pasó con Fujimori. Fujimori buscaba neutralizar a sus opositores políticos. Él no tenía mayoría en el Congreso porque él era un desconocido en esa época. Entonces él lo que buscaba era convocar a un Congreso donde ahora sí él tenga mayoría y pueda controlarlo, ¿no? Por eso es que una vez que él controla el Congreso, controla el Poder Judicial, controla los medios de comunicación, controla todo. Entonces, era claramente una dictadura, definitivamente. Entonces, el profesor, para eso convoca ¿qué? A un Congreso Constituyente democrático integrado por 80 congresistas, ¿no? Ahora, interesante lo de Fujimori, porque él astutamente llama a un referéndum el 31 de octubre del 93. ¿Qué es un referéndum? Él le va a preguntar a la gente si la gente desea una nueva constitución. Y como el peruano siempre ha visto mal al Congreso y a los políticos, obviamente que el peruano dijo, claro que estamos a favor de una nueva constitución. Claro que sí. Entonces llamó a un referéndum, pues, ¿no? ¿Y qué creen? El sí ganó, pues, ¿no? La mayoría de peruanos eligió una nueva constitución, entre comillas, darle el poder a Fujimori. Eso fue lo que pasó, ¿no? ¿Cuándo pasó eso? El 31 de octubre del 93. ¿Ya? Entonces, el profesor Fujimori, a partir de esa situación política, va a desarrollar la actual constitución que hoy día tenemos todos. Y la actual constitución política del Perú, que tú deberías conocer porque es importante, y de repente puede ser una de las últimas, ¿no? Porque de repente ya la cambian también. Está estructurada bajo la siguiente forma. Título 1, ley de la persona y la sociedad. En el título 1, en la Constitución, nos va a hablar de todos los derechos de las personas. A la vida, al trabajo, a la igualdad, a la sociedad, a la cultura, del artículo 1 al 42. Todo, 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 todo. En el título 2 nos va a hablar del Estado y la nación, de todo lo que tenga que ver con el Estado, ¿no? Absolutamente todo, ¿no? Del artículo 43 al 57, ¿no? El Estado como es una república soberana, el modelo de gobierno y todo lo demás que tenga que ver con nuestro país. En el título 3 nos habla del régimen económico, ¿no? Y eso es importante, ¿ah? Porque, por ejemplo, mucho se toca el tema del gas. Dicen, ¿por qué el gas en el Perú es tan caro si somos un país que tiene una gran cantidad de reserva de gas? Bueno, entre otras cosas, el gas es caro porque el recurso le pertenece al Estado, eso es cierto. El gas le pertenece al Estado, o sea, a todos los peruanos. Pero en la constitución política, en el régimen económico, se explica claramente algo. El recurso le pertenece al Estado mientras esté en el suelo o en el subsuelo. Pero una vez que sale el suelo o subsuelo, le pertenece al concesionario, o sea, a la empresa o al empresario o a la persona que explota el recurso. Entonces, por eso es que el gas de Camisea, si bien le pertenece al Estado y a todos los peruanos, pero el Estado no lo explota, pues. El que explota el gas es una empresa privada. Entonces, el gas, cuando es explotado por la empresa, ya no le pertenece al Estado, le pertenece a la empresa. Entonces, la empresa ahí va a sumarle pues todos sus gastos y sus ganancias. Por eso es que el gas prácticamente vale